serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Buenos días, feliz año nuevo a todos los que no os he visto, que es la gran mayoría. Pues efectivamente, como ha dicho Tomás, hoy damos comienzo a esta nueva etapa con el libro de Hechos. Y me gustaría comenzar con un breve comentario de Diario Vivir que dice: con un simple chasquido de los dedos viene la fricción, salta la chispa de un fósforo y se enciende la paja. Una llama insignificante quema los bordes y crece alimentada por la madera y el aire. Arde muy pronto y cubre todo con lenguas de fuego rojo-naranja. Se esparce a lo ancho y alto, consumiendo la madera. La llama se convirtió en fuego hace más de 2000 años. Se encendió un fósforo en Palestina. Al principio, pocos en ese rincón del mundo sintieron el toque hasta encenderse. Sin embargo, el fuego se extendió más allá de Jerusalén y Judea, al mundo y a toda la gente. El libro de Hechos provee una descripción de un testigo ocular de la llama y el fuego, el nacimiento y la expansión de la Iglesia, comenzando en Jerusalén. Con un pequeño grupo de discípulos, el mensaje viajó a través del Imperio Romano, dotados del poder por el Espíritu Santo. Este valiente grupo predicó, enseñó, sanó y demostró amor en las sinagogas, escuelas, hogares, mercados y salas de juicio, en las calles, en las colinas, en embarcaciones, en caminos desérticos. A donde quiera que Dios los envió, vidas e historias fueron cambiando. Efectivamente, como decía Tomás, hoy comenzamos las predicaciones expositivas de Hechos y lo vamos a hacer con los primeros 11 versículos, entre los que se encuentra quizá el versículo más conocido de este libro y a la vez y sin duda el versículo clave de este tratado. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Lucas, este testigo ocular que redactó el libro de Hechos para Teófilo, como lo dice al principio. Lo mismo que años atrás lo hiciera con el nombre que lleva su mismo nombre, Lucas, con el Evangelio de Lucas. Pero en esta ocasión, con el propósito de dejarnos una descripción detallada de la extensión del Evangelio a través de la Iglesia en sus inicios. La mayoría de los hechos que narra Lucas en este tratado no los vivió en propia persona, sino que los recopiló verificándolo con las iglesias, con otros discípulos, pero hay algunas que sí que vivió en propia persona. ¿Habéis pensado alguna vez qué sería del Nuevo Testamento sin el libro de Hechos? Yo no lo había pensado. Realmente no lo había pensado hasta que empecé a estudiarlo. Pero ahora soy consciente de la importancia de incluir este libro en el canon y tener esta información tan relevante para entender la mayoría de la escritura que se inserta a continuación en el Nuevo Testamento. Las cartas paulinas, las cartas de otros apóstoles. Sin el libro de Hechos tendríamos un gran vacío en el Nuevo Testamento, no solo por el inicio de la Iglesia, sino por la aparición de grandes personajes de la historia como Esteban, Pablo, Timoteo, que suponen un gran ejemplo para las vidas de los cristianos y nos permite comprender los escritos posteriores. Tendríamos realmente una apreciación sesgada de los acontecimientos de la Iglesia y los primeros cristianos sin este tratado, sin este libro de Hechos. Lucas hizo un trabajo excepcional. Bendito sea Dios por inspirarle para ello y permitirnos tener este regalo literario que nos ofrece una luz espléndida sobre la Iglesia primitiva, sus comienzos, su extensión y su consolidación. En los primeros 11 versículos de Hechos, como hemos visto, tenemos un breve resumen de los últimos versículos de Lucas y de algunos de otros evangelios, en los que se relata la aparición de Jesús a sus discípulos después de su resurrección, incluso la ascensión. Y hay un enlace entre ambos, entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, una manera de conexionarlo y hacer una transición suave para que Teófilo entendiera de dónde venía y cómo continuaban todos los hechos que Lucas quería decirle. Así que Lucas comienza el tratado, el segundo tratado, donde terminó el primero, con la despedida de Jesús de sus discípulos. Y hay dos puntos que vamos a tratar específicamente. El primero de ellos es este: una despedida gozosa. Las despedidas habitualmente no son así. Son difíciles y tristes normalmente, porque conllevan una separación más o menos prolongada en el tiempo con alguna o algunas personas. Y seguro que la mayoría de nosotros podemos recordar alguna despedida significativa que ha dejado cierta huella de vida en nosotros. Esta despedida en concreto podría haber sido especialmente triste. Recordemos que los discípulos habían ya experimentado la angustia de una despedida brusca, como unos 40 días anteriores, con la muerte de Jesús. Algo que no esperaban en absoluto, aunque habían sido puestos en contexto, pero ellos no lo esperaban. Y este momento los había dejado completamente deshechos, desesperanzados. Así lo vemos en los discípulos de Emaús, cuando caminaban de regreso a su hogar después de haber dejado a Jesús en la tumba. Y dice que cuando Jesús habla con ellos le dicen: nosotros esperábamos. Así que el que no sucediera les llevó a la desesperanza. La muerte de Jesús llevó a sus discípulos a estar deshechos, desesperanzados.
Pero en esta situación en concreto, la situación es radicalmente diferente. Ahora Jesús les recuerda que no van a estar solos, que no se va de ellos sin más, sino que va a dejarlos acompañados por el Espíritu Santo. Ya les había hablado de esta verdad anteriormente, pero ahora se hace más necesario insistir en ello para que su enfoque no esté en quién se va, sino en quién se queda con ellos y lo que eso supone para sus vidas. Fijaros lo que dice Juan 14, los versículos 16, 17 y 26. Y yo rogaré al Padre, esto lo está diciendo Jesús a sus discípulos anteriormente, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mas el Consolador, dice en el versículo 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero además, un poquito más adelante, en lo que se conoce como la oración sacerdotal, Jesús les vuelve a insistir a los discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y esto era lo que Jesús les estaba enfocando en este momento, en el momento de la ascensión. Y me encanta cómo lo refleja Lucas en su Evangelio, terminando ya el primer tratado, en el capítulo 24, el versículo 52 y 53, no 53, 53, que dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. En el contexto de la ascensión, Jesús ya había subido al cielo y ellos, después de haber estado en ese momento tan precioso, después de haber adorado a Jesús, volvieron, dice, a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando. Porque además sabían con plena seguridad que Jesús iba a regresar, tal y como lo dice el versículo 11 que hemos leído en Hechos. No era un adiós definitivo, era un hasta pronto. El versículo 11 que leíamos, los cuales también le dijeron los discípulos, en este caso los ángeles que habían bajado a su lado, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, no solamente era un momento de gozo, porque no se quedaban solos aunque Jesús se fuera, sino que el Espíritu Santo les iba a ser trasladado, sino que además sabían con plena seguridad que Jesús iba a regresar. Ahora bien, Lucas nos relata una incertidumbre que residía en el corazón de los discípulos. Y además tenían deseo de aclararlo antes de que el Mesías se fuera. Hemos leído en el versículo 6 de ese primer capítulo de Hechos que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Podemos caer en la simplicidad de enjuiciar a estos varones por estar enfocados y preocupados más en la gloria de su nación en vez de en la gloria de los reinos de los cielos, del que ahora el Mesías les estaba hablando. Pero antes de caer en el error de cometer el juicio contra estos discípulos, es necesario que miremos un poquito a la historia. El pueblo hebreo fue uno y único hasta Salomón. A partir de ahí, y por decisiones desacertadas de su hijo Roboam, el reino se dividió y comenzó la división del reino del sur con la tribu de Judá y de Benjamín, y el reino del norte con las otras 10 tribus del norte y centro, que posteriormente se llamaron las tribus perdidas. Ambos reinos, tanto el del norte como el del sur, fueron invadidos, lo sabemos, y deportados. El reino del norte fue invadido por los asirios y esta situación provocó su desaparición casi completa, a excepción de algunos que regresaron muchos años después a lo que posteriormente fue su capital, Samaria, pero ya casados con personas extranjeras. El reino del sur, por otro lado, fue invadido por los babilonios, de mano de Nabucodonosor, que hemos leído mucho acerca de él. Él lo llevó cautivo y fue un tiempo de gran desesperación y de grande angustia para el pueblo hebreo y un sufrimiento extremo. Fijaros cómo lo narra en el Salmo 137. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Fijaros qué desesperación y qué angustia demuestra este salmo de ese tiempo. Pero a su vez, una vez que Nabucodonosor llevó a este reino a su tierra, fueron arrasados por los medopersas. Y en este momento, bajo ese dominio, el pueblo del sur pudo regresar a su tierra. Pero no mucho tiempo después, el pueblo o el imperio griego se encargó de subyugarlos de nuevo. Los descendientes del imperio griego se disputaron las tierras hebreas hasta que, llegado un momento, los seleucitas prevalecieron con un conocido Antíoco IV, que quedó registrado en la historia del pueblo de Israel por cometer el acto más abominable posible, que fue sacrificar un cerdo en el templo. Después vinieron los macabeos y tras un periodo de silencio, que lo conocemos como el periodo que transcurre entre Malaquías y Mateo, un periodo de más de 400 años, Judas Macabeo devolvió al pueblo hebreo su soberanía. Aunque no duró mucho, porque unos 100 años más tarde, el general Pompeyo invadió Jerusalén. Esto es muy rapidísimo, a vista de pájaro, pero muy arriba. Pero lo que queda claro es que Israel había sido un pueblo perseguido, invadido, arrasado, arrancado de sus costumbres sin descanso, pero aún así los judíos, el pueblo hebreo, seguía anhelando y aguardando esperanzado la restauración que se había profetizado de su reino. Y si alguien podía hacerlo, sin lugar a duda, era este Mesías. Ellos tenían fe en él, le habían conocido personalmente, le habían visto hacer una clase de proezas y de milagros como nunca antes habían visto, cosas que nadie había podido hacer antes. Había sanado enfermedades,
había sacado espíritus malos, había multiplicado la comida, había andado sobre el mar, había resucitado a personas. Él mismo se había levantado de la muerte tal como había profetizado. Así que ¿quién sino como él, con la autoridad suficiente para derrotar un imperio como el que estaba ahora mismo subyugando al pueblo, que era el imperio romano, y devolver la gloria a Israel? Sí, era el momento de insistir al gran maestro por este tema. Ellos querían que el reino terrenal fuese restaurado. Pero la respuesta de Jesús los redirige por completo al reino que verdaderamente debe interesarles y en el que deben de poner toda su atención, el reino celestial. Y Jesús les dice, con esa misericordia que le destaca: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta respuesta que el Maestro les da tiene dos vertientes. Por un lado, una vertiente negativa. Les dice: no os corresponde a vosotros. Les aclara que no deben preocuparse por algo que está en control del Padre. Es una información que solo Él conoce y no se manifestará hasta el momento oportuno, lo dice. Por supuesto que hay una agenda y un calendario previsto, pero solo está en poder de Dios y eso debe de ser suficiente para ellos. Es lo que les está diciendo a los discípulos. Y por otro lado tiene una connotación o una vertiente positiva, porque les vuelve a exhortar, a implicarse activamente en la extensión del reino que sí está presente en sus vidas, el reino espiritual, el reino celestial. Y además les recuerda que lo harán en el poder del Consolador, del Espíritu Santo, del que les ha venido hablando a lo largo de todo su discipulado. Cuando reciban este poder, les dice, estarán plenamente capacitados para extender el reino divino más allá de lo que puedan imaginar o soñar. En ese momento ellos no tenían ni idea. Nosotros ahora lo conocemos todo, tenemos todo el libro, todo el relato, pero ellos en ese momento no sabían absolutamente nada de lo que iba a suceder. Pero el Señor les dice: recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Aunque pudiera ser legítimo estar ciertamente deseosos de ver restaurada la nación, su nación, el pueblo bendecido por Dios, tal y como estaba profetizado, aunque fuera humanamente lícito pensar lo mejor para su propia tierra, en liberarse del dominio de otro imperio, en acabar los problemas sociales, Jesús pone el énfasis en otro lugar, remarcándole lo que realmente debe generar entusiasmo y verdadero interés para ellos: la restauración del reino de los cielos en el corazón de la humanidad. De todo lo demás, les dice, ya se encarga el Padre. Él tiene el dominio. Y lo bonito es que ellos lo entienden y lo aceptan. Ahora comienza su nueva vida sin Jesús, pero con la presencia y el poder del Espíritu Santo, sin conocer el tiempo de la restauración de la nación, pero con la plena certeza de su responsabilidad en la extensión del reino de los cielos en la tierra. Muchísimos años después de estos hechos que estamos recordando, podemos experimentar el mismo gozo de estos seguidores de Jesús. Un gozo incomparable por pertenecer a su pueblo restaurado, por tener la seguridad de la salvación, por saber que no estamos solos,
porque el Espíritu Santo reside en nosotros si hemos creído en Jesús y nos capacita para la obra del reino. Pero igualmente podemos sentir la misma incertidumbre terrenal que sintieron estos discípulos. Quizá no esperamos la restauración de nuestra nación, porque nosotros no somos judíos, pero sí hay muchas preocupaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, incluso sanitarias, que pueden invadir o que invaden nuestra mente y en las que deseamos que Dios intervenga. ¿Cuándo se acabará esta pandemia que sufrimos y que tiene polarizado al mundo? ¿Será la última o se trata de un principio de una serie de grandes pandemias? ¿Qué va a pasar con los gobiernos de nuestro mundo, de nuestro país? Cada vez más vanidosos, menos interesados por la sociedad, más enfrentados en la búsqueda de sus intereses, con ideologías tan extremas. ¿Qué va a ser de la educación religiosa evangélica, que está tan atacada actualmente? ¿Y qué del diseño de Dios perfecto para la familia? ¿Qué pasará con la economía del mundo? ¿Tendremos pensiones en un futuro? ¿Habrá alimento en el mundo para subsistir? ¿Cuánto tiempo de vida le queda al planeta Tierra, teniendo en cuenta que el propio ser humano lo está destruyendo? No sé si a vosotros estas preguntas os han surgido o os surgen. Son, creo yo, preguntas legítimas. Temas que nos afectan directamente, tanto en nuestro presente como en un futuro más o menos lejano. En algunas de estas cosas somos directamente responsables, pero hay otras muchas de las que no tenemos respuesta. Ni sabemos lo que ocurrirá, pero Dios sí, porque Él posee el control del tiempo y las ocasiones, como lo hemos leído. Él es soberano y conocedor de absolutamente todo. No hay nada que se escape de su providencia. Y eso debe llevarnos a estar seguros, confiados y enfocados, tal como lo hizo en las vidas de estos primeros discípulos de Jesús. Lo que el Señor nos ha manifestado abiertamente, lo sabemos y nos corresponde, pero lo que el Señor no nos ha manifestado abiertamente, no nos corresponde saberlo. Es potestad exclusiva del Padre. Pero sí hay algo que sabemos y que nos corresponde hacer. Y es ese versículo tan conocido. Me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo sabemos y nos corresponde hacerlo. Lo que está claro es que la responsabilidad con la extensión del reino de los cielos sigue siendo para nosotros hoy. La semana pasada, Pepe nos habló de un año nuevo, una vida nueva. Así tituló su exposición. Año nuevo, vida nueva. No sé qué tal ha ido la semana, si habéis visto una vida nueva. Pero siguiendo esta línea de argumentación, a mí me gustaría titular esta exposición Vida nueva, reino nuevo. Nos dice la palabra que en Cristo somos nuevas criaturas. Lo hemos leído esta mañana en Colosenses. Si pues habéis resucitado, y eso nos introduce directamente en el reino espiritual. Un reino que no es de este mundo, pero en el que hemos empezado a caminar desde que aceptamos el reinado de su soberano en nuestras vidas. Y aunque estemos en este mundo terrenal y las situaciones y los acontecimientos propios de nuestro tiempo tienden a desenfocarnos y a utilizar nuestro tiempo y nuestra energía
las mismas palabras de Jesús antes de su ascensión nos recuerda dónde deben estar principalmente nuestras energías y nuestros pensamientos, en la extensión del reino de Dios. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad. Y el libro de Hechos nos va a acompañar, nos va a exhortar, nos va a motivar, nos va a impulsar y nos va a apasionar para hacerlo tal y como lo hiciese la iglesia primitiva. Acabamos ahora mismo de empezar esa gran aventura y nos llevará varios meses, pero debemos empezar con estos 2 puntos, con esa despedida gozosa, con ese gozo en nuestro corazón, el gozo que proviene de su presencia en nuestras vidas, sabiendo que el Espíritu Santo mora en todos los que hemos aceptado la sangre de Jesús en nuestro corazón, y con la certeza de que Él tiene el control absoluto de lo que ocurre en nuestras propias vidas y en el mundo completo. Solo así, quizá el Señor nos permita también compartir las experiencias de los primeros discípulos que vemos en este mismo libro. Una de las veces que lo dice, porque en Hechos lo dice bastante, lo encontramos en Hechos 2:41. Dice: los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Aquel día se añadieron alrededor de 3.000 personas. Esto sucedió en Hechos, lo vamos a ir viendo muchas veces. Y a lo largo de la historia ha ido sucediendo. Y sigue sucediendo, porque el reino de los cielos sigue expandiéndose. Pero está claro que nuestra responsabilidad es reenfocar nuestra vida hacia el reino de los cielos y dejar lo que no nos corresponde, las preocupaciones que no nos corresponden, dejárselas a Dios, porque Él tiene el control absoluto de todo y nos ha capacitado para ir donde estemos y hasta lo último de la tierra, con la presencia y el poder, esa dinamita, como dice en el original, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que podamos ver esta realidad, que se añadan a su iglesia, a su pueblo, a su reino, miles y miles de personas. Gracias al Señor y bendito sea, porque nos ha permitido conocerle, porque nos ha permitido experimentar su salvación, porque nos ha permitido experimentar una vida plena en su reino. Pero si tú aún no has tenido esta experiencia personal con Jesús, aún no has sido consciente de tu pecado y aún no has aceptado esta salvación del Señor, aún estás a tiempo, porque dice su palabra que hoy es el día de salvación. Y Él desea, Él se acerca, porque desea que nuestras vidas estén completamente rendidas a Él. Así que hoy, si tu vida aún sigue alejada, acércate al Señor, pide perdón y empieza esta nueva vida en el reino de los cielos, que es lo más maravilloso que se puede experimentar estando aquí, caminando hacia la eternidad. Pues que así sea, hermano.